primero que aprendimos, y si quiere anotar, solo anote al menos eso, ¿verdad? Lo primero que aprendimos de las parábolas de Jesús, que hasta este punto hemos visto 32 parábolas. Entonces, lo primero es en relación al reino de Dios. Hay un grupo de parábolas de las que vimos que tienen que ver con el reino de Dios. Así de que, aunque están así regadas, no van en el orden conforme las fuimos viendo, pero las vamos a juntar para ver todas las que tienen en relación al reino mismo de Dios. A través de esas parábolas que tienen relación al reino de Dios, nos dimos cuenta, y Jesús enseñó que el reino se extenderá a pesar de los esfuerzos de Satanás de detenerlo. ¿Cierto o no? Jesús enseñó eso, y eso ha pasado hasta el día de hoy. El diablo ha querido detener el mover del reino de Dios, la extensión del reino de Dios, y no lo ha logrado. El diablo ha querido detener la expansión del reino de Dios, y diga conmigo, hasta el día de hoy, no lo ha logrado. Jesús habló acerca de eso, y realmente, hermanos, Jesús enseñó también que ese reino es tanto presente como futuro, y eso lo enseñó en la parábola del trigo y la cizaña, lo vimos. También en relación al reino de Dios, Jesús dijo que iniciaría como algo pequeño. ¿Cuántos recuerdan eso? Pero que se extendería por todo el mundo, y lo reveló a través de la parábola de la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas las hortalizas, pero que ¿verdad? Forma un árbol bastante grande. Lo vimos a través, el Señor enseñó eso del reino de Dios a través de la semilla de mostaza. También Jesús enseñó que la influencia de su reino, hermano, podría no ser rápidamente aparentemente, pero crece, ¿verdad?, por todo el mundo. Y eso el Señor lo enseñó en la parábola de la levadura. ¿Recuerdan de la levadura? ¿Para qué sirve la levadura? ¿Quiénes usan la levadura? Los panaderos. ¿Y para qué sirve? Para hacer que crezca, ¿verdad?, el pan. Entonces Jesús, a través de esa parábola de levadura, enseñó cómo el reino de Dios iba a crecer por todo el mundo. ¿Ha pasado eso o no? Sí, ha pasado y sigue pasando hasta que Él venga, ¿verdad? Entonces también Jesús enseñó que su crecimiento podría estar más allá de nuestra capacidad para comprender, hermano, pero está directamente relacionado a la semilla, y en este caso esa semilla es la palabra, y lo vimos en la parábola de la semilla que crece. También el Señor habló acerca del reino, el valor grande que tiene el reino de Dios. El valor grande que tiene el reino de Dios, ya sea que lo encontremos, ¿verdad?, esa manifestación de su reino en nuestra vida lo encontremos después de una larga búsqueda. Él lo relató a través de la parábola de la perla de gran precio, o también ya sea de que nosotros nos encontremos con el reino de Dios por casualidad, ¿verdad? En un momento cuando no estábamos, a lo mejor el hombre no lo está buscando, y de repente se encuentra, ¿verdad?, con el reino de Dios, y eso lo reveló Él a través del tesoro escondido. ¿Recuerdan esa parábola, verdad? Entonces está hablando acerca del reino. También el Señor enseñó, y nosotros aprendimos acerca del reino de Dios. Él dijo de que la extensión del reino de Dios se logra de muchas formas, pero que el pecador será separado del justo, y eso lo enseñó a través de la parábola de la red. ¿Recuerda? La parábola de la red, ¿verdad?, donde hay una separación de peces. Entonces el reino también, el Señor Jesús enseñó que el reino será quitado de aquellos que podrían haberlo recibido y no lo recibieron, y podría ser dado a aquellos que lo apreciaran. Y acerca de esa verdad, el Señor habló de por lo menos 4 parábolas. Y en la parábola de los labradores malvados lo dijo también, eso de que el reino podía ser quitado a uno y dado a que no lo querían, y dado a aquellos que lo apreciaban. Él lo dijo también a través de la parábola de la fiesta de boda. También lo dijo lo dijo a través de la parábola de la higuera estéril.
También lo dijo a través de la parábola de la gran cena. Esa verdad de que el reino puede ser quitado de aquellos, ¿verdad? O sea, no puede ser disfrutado por aquellos que el Señor ha querido darlo, pero lo despreciaron. Y va a ser dado a aquellos que con corazón humilde reciban el reino de Dios. Entonces Jesús lo manifestó eso a través de estas 4 parábolas: los labradores malvados, la fiesta de boda, la higuera estéril y a través de la gran cena. Jesús declaró eso acerca del reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que aprendimos? Y es la segunda parte. Otro grupo de parábolas a través del cual Jesús dio otra enseñanza, y también él quiso que nosotros aprendiéramos algo importante. O sea, es lo que aprendimos a través de la parábola en relación a los discípulos del reino. ¿Quiénes son los discípulos del reino? ¿Quiénes son los discípulos del reino? Hermanos, ¿quiénes son los discípulos del reino? Nosotros, o todos los que hemos creído en Jesús a través de las generaciones, de que Él se predicó ese reino hasta el día de hoy. Los discípulos que estamos aprendiendo cada día de Él. Entonces, a través de las parábolas Jesús, ¿verdad?, nos enseña cómo lo relacionado del reino de Dios con los discípulos. Y ahí aprendimos algunas cosas que tienen que ver más con nosotros, sus seguidores. Entonces, Él enseñó que aquellos con oídos para oír, con corazones buenos y nobles, hablando acerca de la buena tierra, llevarán de alguna forma el fruto deseado de la palabra del reino. Aquellos que con oídos para oír y con corazones buenos y nobles, que es considerado como buena tierra, llevarán de alguna forma fruto deseado. Y eso Él lo manifestó a través de la parábola del sembrador. Y dijo que van a dar fruto, ¿cuánto dice? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso está relacionado. Aquellos que reciban la palabra somos buena tierra y vamos a dar fruto al 100 por uno. Todo aquel que recibe la palabra con un corazón humilde y la reciben ahí, ¿verdad?, en su corazón y la aprecian, vamos a dar fruto. Jesús enseñó eso acerca de nosotros y esto hasta el día de hoy es igual. Sigue siendo igual. Todo el que entre más recibamos la palabra de Dios con el corazón y con humildad, esa palabra de Dios va a dar fruto en nosotros, va a producir fruto para gloria de aquel que la ha sembrado en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso lo reveló a través de la parábola del sembrador. También el Señor, aprendimos de las parábolas en relación a los discípulos del reino, que son aquellos instruidos en los caminos del reino, que esta persona, los discípulos que son instruidos en los caminos del reino, tienen tesoros, tanto nuevos como tesoros viejos, ¿verdad? Y eso Él lo manifestó a través de la parábola, el padre de familia. Son cosas, ¿verdad?, que el Señor enseñó. Entonces eso está relacionado con nosotros. También Él dijo, aprendimos de que los discípulos del reino son misericordiosos, dijo el Señor. Son misericordiosos, como Dios es misericordioso. Si algo a nosotros nos va a identificar con Cristo, es que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Y el Señor enseñó esa verdad a través de la parábola, el siervo despiadado. ¿Cuántos recuerdan eso? El siervo despiadado, aquel que se le perdonó tanto y él no pudo perdonar poco a alguien. Pues Jesús quería enseñarnos que los discípulos del reino debemos de ser misericordiosos, no como ese siervo despiadado, sino que debemos de ser misericordiosos, compasivos, perdonadores. También el Señor enseñó a través de sus parábolas relacionadas a nosotros que los discípulos del reino, hermanos, están libres de un espíritu mercenario en su servicio, y Él lo enseñó a través de los obreros en la viña. ¿Recuerdan aquellos obreros que mataron al dueño de la viña? Al hijo del dueño de la viña, ¿verdad? Y por quedarse con la viña. Eso habla de un espíritu mercenario. Pero ese espíritu no debe estar en los discípulos del reino. Nosotros somos discípulos pasivos, discípulos que seguimos al Maestro y que tenemos actitudes correctas, ¿verdad?, conforme a nuestro Señor. Él no vino para sembrar rencilla ni para sembrar malas actitudes, sino que Él nos enseñó que debíamos de ser hijos de paz, siervos de paz, ¿verdad?, y no con un espíritu mercenario. Y entonces eso lo enseñó a través de los obreros de la viña.
También Jesús enseñó a través de sus parábolas, hermanos, en relación a los discípulos del reino. Él enseñó de que los discípulos del reino hacen la voluntad del Padre. Lo enseñó a través de la parábola de los dos hijos. También el Señor enseñó que los discípulos del reino, oiga bien, estamos recapitulando para que recordemos qué es lo que el Señor enseñó a través de las parábolas acerca de nosotros. Él enseñó que los discípulos del reino se preparan a sí mismos para el regreso del Señor. O sea, no necesitamos tanto de ser empujados, ¿verdad?, o andar haciendo rogados para servirle a Dios y prepararnos, sino que nosotros sabemos de que el Señor va a venir, nuestro Señor va a venir y viene por nosotros, y por tanto creemos que Él viene por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparándonos, porque eso hacen los discípulos del reino de Dios. Se preparan para a sí mismos para el regreso del Señor y son vigilantes, ¿verdad? O sea, nos preparamos y somos vigilantes, estamos pendientes. Eso lo enseñó a través de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Que 5 eran, ¿qué? Prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué? Porque 5 estaban preparadas con suficiente aceite, por si al caso el novio tardara, y ahí iban a tener suficiente para, no importa cuánto tardara, ahí tenían lo suficiente. Las otras se confiaron y dijo, bueno, cuando nos acabe, estas nos van a ayudar, ¿verdad? Vamos a ver cómo conseguimos, ahí vamos a compartir. Pero vino el novio y aquellas las prudentes dijeron, no podemos darle el nuestro porque se nos va a acabar a todos. Entonces no podemos, es necesario, ¿verdad?, que vayan a comprar. Entonces las prudentes entraron a las bodas. Así de que los discípulos del reino, el Señor enseñó que debemos de estar preparados y vigilando por cualquier momento. ¿Cuántos saben que Jesús puede venir de un momento a otro? El Señor nos invita a que estemos preparados, que estemos vigilando, porque de un momento a otro, cuando menos pensemos, el que ha de venir, vendrá. Y Él lo enseñó a través de la parábola de las 10 vírgenes. También el Señor enseñó que los discípulos del reino, hermano, los discípulos del reino son productivos mientras esperan que el regreso del Señor. Él ha estado enseñando, y aún en la parábola que acabamos de ver, enseñó de que aquellos que están esperando al Señor son productivos. O sea, que debemos de estar produciendo para Dios. Y eso significa que sí, somos conscientes de lo que Él ha hecho con nosotros y debemos de estar produciendo. Un discípulo verdadero, un discípulo de Cristo, no está ahí estancado, está produciendo de una manera u otra algo que tenemos que estar haciendo, física o espiritual, pero moralmente algo tenemos que estar haciendo, pero tenemos que estar esperando al Señor y dando fruto. Y Él lo enseñó a través de las dos parábolas estas, la parábola de los talentos y la parábola de las minas, que es la que estamos tratando. Así de que también el Señor enseñó acerca de los discípulos del reino, habló acerca de su gratitud por la salvación. ¿Cuánto realmente le agradecen al Señor por la salvación? ¿Cuánto le agradecen a Jesús por la salvación? Sí, hermano, debemos de ser agradecidos, porque la salvación que nos ha sido dada no la merecíamos, fue dada por gracia. Los discípulos del reino, el Señor Jesús enseñó que tienen una gratitud por la salvación y está relacionada al entendimiento, hermanos, de su perdón. Hemos sido perdonados. Y el Señor habló esto acerca de los dos deudores. Ellos también aman, dice, a sus vecinos. Los discípulos del reino aman a sus vecinos. ¿Cuánto realmente amamos a nuestros vecinos? No me responde, usted sabe. Porque podemos levantar la mano y algunos están enojados con el vecino, pero Dios nos manda que cambiemos eso, porque debemos de amar a aquellos que están alrededor de nosotros, aunque así nos hayan ofendido. ¿Cuántos han sido ofendidos por un vecino? Yo soy el primero. ¿Cuántos levantan la mano recordando que han sido ofendidos por algún vecino de una u otra manera? Sí. Ya vamos a dar un tiempo para que cuente. A ver qué tanto hemos perdonado. ¿Cómo la gente pregunta, a pesar de que nos ofendieron,
¿cómo nos estamos llevando con ellos? Eso es importante porque los discípulos del reino, hermano, aman a sus vecinos, no importa cómo sea. Ah, no, pastor, es que usted no sabe cómo son esa vecina que tengo yo. Usted no la conoce. No sé, no la conozco yo, pero la conoce Dios. Y usted debe de saber que debe tener una actitud correcta. No hay excusa. El Señor nos enseña que debemos de amar a nuestros vecinos y también nos enseña que como discípulos del reino debemos de ayudar a los que están en necesidad. Lo reconozcan o no, lo agradezcan o no, lo debemos de hacer. Amar a nuestros vecinos y ayudar a toda la gente que está en necesidad. Él enseñó esa verdad a través de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Entonces, eso es respecto a nosotros, pero lo de nosotros es más largo. Hay más parábolas que hablan acerca de lo que son los discípulos del reino de Dios. Jesús enseñó que los discípulos del reino son insistentes en sus oraciones, y lo enseñó a través de el amigo a la medianoche. ¿Cuántos recuerdan de la parábola del amigo a la medianoche? ¿Verdad? Que llegó a pedirle algo a su vecino porque había alguien que lo había visitado y allí lo llegó a despertar y no le quería abrir, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parábola? Pero de tanto que insistió, le dijo: le voy a abrir porque no me va a dejar dormir. Le abrió y logró lo que quería aquel, ¿verdad? Entonces insistió. También, ¿cuál es la otra parábola que es similar a esa? Es respecto a una mujer que ya no tenía a su esposo, que se le había muerto. La viuda, ¿verdad? Recuerden, la viuda insistente, a través del amigo de la medianoche, ¿verdad? Y a través de la viuda insistente, Jesús enseña de que los discípulos del reino deben de ser insistentes en sus oraciones, en sus declaraciones de fe. Deben de saber que el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Debe de haber una insistencia en la fe en cuanto al pedir a Dios, ¿verdad? También el Señor Jesús enseñó a través de algunas parábolas que los hijos del reino, los discípulos del reino, hermano, están conscientes de que la vida de alguien no consiste, o sea, la vida o la felicidad o la satisfacción de nosotros no consiste en los bienes o las posiciones que tenemos. ¿En qué consiste? En tener a Cristo en el corazón, realmente en que tengamos las riquezas del reino de Dios en nosotros y valoremos eso. Él lo enseñó a través de la parábola del rico insensato, ¿verdad? Él lo enseñó. También el Señor enseñó a través de algunas parábolas que los discípulos del reino debemos de ser humildes. ¿Cómo debemos de ser? Humildes, no vanagloriosos, no altivos, no orgullosos, sino, ¿cómo? Humildes. Jesús lo enseñó y eso es maravilloso. ¿Sabe que una de las bases, fundamentos del reino de Dios es la humildad? La humildad. Y Jesús nos enseñó acerca de eso. Y entonces Él, para poderlo dejarlo claro, Él enseñó por lo menos dos parábolas. La parábola aquella de tomando el último lugar. ¿Cuántos recuerdan eso, verdad? ¿A dónde nos debemos de sentarnos cuando vamos a una boda? Al menos de que nos digan que ahí nos sentemos. No debemos de sentarnos en los primeros lugares, porque vendrá otro más importante y nos mandan para atrás, ¿verdad? Entonces es mejor de que nos sentemos atrás, porque mejor que nos digan: véngase, vámonos para adelante. Aleluya, decimos, ahí vamos. Pero es mejor eso. Pero eso de querer decir: ay, yo como soy bien amigo, sí, pero a veces hay gente que es más importante que nosotros, de esa persona, y a lo mejor no hay espacio allá para ahí. Hay que ser humilde. El Señor lo enseñó a través de esa parábola, tomando el último lugar. Y también Él enseñó que debemos de ser humildes en las oraciones. En la manera en que le pedimos a Dios debemos de tener humildad. ¿A través de cuál el Señor en parábola Él enseñó eso? A través de la parábola del fariseo y el publicano. Si eso está fresco, no hace mucho que hablamos acerca de eso, ¿verdad? Que no debe ir uno con altanería, ¿verdad? Señor, yo no soy como ¿verdad? Pecador, no debemos de ser así. Debemos de tener humildad aún en la manera en que vamos a Dios en oración, porque eso hacen los discípulos del reino de Dios. Jesús lo dejó bien claro en esas dos parábolas, hermano. La parábola tomando el último lugar y la parábola del fariseo y el publicano. Jesús también enseñó que los discípulos del reino hacen uso apropiado
de sus posesiones. ¿Recuerdan eso? Jesús enseñó que los discípulos del reino hacen uso apropiado de las cosas materiales, y lo enseñó a través de la parábola del mayordomo infiel. ¿Recuerdan el mayordomo que usó los bienes del amo para quedar bien con otro? Bueno, Jesús no es que aprobara eso, sino que es la sagacidad. Los discípulos del reino debemos de saber hacer buen uso adecuado de las cosas materiales, porque total las cosas, hermanos, esas se van a quedar, pero nosotros debemos de hacer buen uso y saber, ¿verdad?, ayudar. Y así que es la sagacidad que Jesús, ¿verdad?, de aquel hombre alabó y lo dejó a través del mayordomo infiel. También sabiendo que ahora es el momento de hacer las cosas rectas delante de Dios. Él nos enseñó que es tiempo, que mientras estemos en este mundo debemos de hacer las cosas rectas delante de Dios, de hacer las cosas correctas. ¿Qué es hacer lo correcto? ¿Qué es hacer lo correcto? Hacer la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó que los hijos del reino, que los discípulos del reino debemos de, por lo que dependa de nosotros, siempre hacer lo correcto, las cosas rectas delante de Dios. Y así de que esa es una responsabilidad individual, hermano. Dios nos está dando oportunidad, tenemos ese tiempo mientras estemos en esta tierra y el Señor no viene. Tenemos como discípulos del reino honrar a nuestro rey, honrar a nuestro rey. ¿Cuántos quieren honrar a su rey? Sí, hermano, debemos de honrarlo haciendo lo correcto. Jesús lo enseñó a través de la parábola del rico y Lázaro. No obstante todo esto, hermano, los discípulos del reino, ellos saben que no son dignos de la gracia recibida. No somos dignos del amor y de la misericordia recibida. No somos dignos de la salvación. Simplemente nosotros hacemos lo que nosotros debíamos hacer. Y eso lo enseñó a través del siervo inútil, ¿verdad? Debemos de nosotros hacer lo mejor que podamos, ¿verdad? Para Dios, para agradecerle a Él por lo que ha hecho por nosotros. Y por más que hagamos, ¿verdad?, no con eso vamos a ganar la salvación. Simplemente somos siervos inútiles porque se nos mandó, hicimos o vamos a hacer mientras estemos en esta tierra lo que debemos de hacer como discípulos del reino. Pero Dios le agrada eso, que entendamos que la salvación no se gana, es recibida por gracia. Y que lo que hagamos, lo bueno y lo mejor que hagamos es lo que debemos de hacer, porque somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Amén, estamos claros. Jesús lo enseñó a través de la parábola del siervo inútil. Así de que todas esas parábolas son relacionadas, hermanos, con el comportamiento del discípulo del reino de Dios. ¿Y quiénes son los discípulos del reino de Dios? Háganle así, ¿ve? Todos, por favor, háganle así. Somos nosotros, los discípulos del reino de Dios. Así que Jesús, vea cómo Jesús tuvo cuidado para enseñarnos a vivir como discípulos del reino de Dios. Así de que qué bueno es seguir esa enseñanza de Jesús. Pero también hay un grupo de parábolas que Jesús enseñó, ya las vimos, es que están relacionadas con el rey. ¿Quién es el rey de reyes? Jesús. Entonces, es nuestro Dios. Entonces, Jesús enseñó a través de sus parábolas. Debemos de nosotros saber, hermanos, el gran amor que Dios tiene por el perdido. ¿Cuántos están conscientes de eso? Que Dios tiene un gran amor por el perdido. Nosotros a lo mejor no miramos bien a alguien que está en pecado y se ha fijado cuál es nuestra actitud. Y como ahora nosotros somos santos, ¿verdad? Y estamos entregados a Cristo, cuando vemos a alguien haciendo malo, dice, qué bárbaro. Uy, ay, Dios guarda, y lo vemos mal. Lo vemos mal porque andan en pecado. Y qué gracia de hombre, qué mujer, uy, qué busca, uy, se llama la hermana, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Qué barbaridad. Nosotros vemos mal a esa gente. Jesús ama al perdido. Jesús ama al perdido. Él lo dejó bien claro, hermano, a través de unas enseñanzas. Y es el rey. Y Él muestra a través de su palabra cuánta alegría hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuál parábola
¿Cuáles son las parábolas que reflejan eso? El amor de Dios por el perdido y cómo hay fiesta y hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. La moneda perdida, ¿recuerdan? Y la oveja perdida y la moneda perdida. Son las parábolas que enseñan eso acerca del rey, ¿verdad? Debemos de tener bien claro qué es lo que Dios piensa por el perdido y vamos a ser más misericordiosos con los que están en pecado. Vamos a ponernos más interés en ellos porque el Señor los ve diferente a como nosotros los vemos. Y además de eso, el Señor ama al pecador, ¿verdad? Y lo demostró a través de esas parábolas. También nosotros aprendimos y acerca de Dios sabemos lo dispuestos que está el Padre Celestial, hermano, para recibirnos Él mismo, no enviar a recibirnos Él mismo. Él está dispuesto a recibirnos Él mismo, al pecador, cuando regresemos con un corazón arrepentido. Él nos abre sus brazos. Él no es como nosotros. Digo así porque es la verdad. Si un hijo o alguien que nosotros apreciamos hace algo malo y nosotros le hemos dicho, no lo hagas, hombre, te va a ir mal, no lo hagas, mira que esto va a pasar, y ahí insistimos, pero siempre lo hace. Cuando viene todo ahí, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud? Así a buenas a primeras, cuando vemos que aquel que tanto que le dijimos, ahí viene como dicen unos, ¿verdad? Como que es chucho, ¿verdad? O perros con la cola, así decimos nosotros, ahí viene con la cola bajo las patas, dice. Así decimos, está dando a conocer que ahí viene todo humillado. ¿Y qué decimos nosotros? Ajá, ya viste, yo te lo dije, Chele. Mejor le decimos, yo te lo dije, está bueno, merecido lo tenía, y agradecer que no venís peor. Eso es lo que nosotros decimos. Pero Dios, ¿qué hace cuando ve a un corazón arrepentido, hermano? Nos reímos porque sabemos cómo somos, pero Dios no es así. El Rey no es así. El Padre amoroso no es así. Él, cuando ve a una persona arrepentida, lo recibe con sus brazos abiertos. Nos da un vestido nuevo, un anillo nuevo. ¿A través de cuál parábola Jesús nos enseñó ese amor del Padre? La parábola del Hijo pródigo, ¿verdad? ¿Recuerdan, verdad? No debemos de olvidarnos. Es bueno recapitular esto, hermano. Jesús lo enseñó a través del Hijo pródigo. Así que, hermanos, sin embargo, muchas de las parábolas también a nosotros nos revelan que el Rey será aquel que un día nos va a llamar a juicio. Va a llamar a juicio al hombre pecador. Y también a nosotros, los creyentes, nos va a llamar a rendir cuentas. Es el Rey. El Rey nos va a llamar a rendirle cuentas de nuestro servicio. Y también va a enjuiciar a aquellos que no quisieron nada con Dios. Eso es verdad. Lo aprendimos acerca a través de sus parábolas, la actitud del Rey, ¿verdad? Es misericordioso y clemente, pero también un día va a hacer juicio con el pecador y también va a llamarnos a rendir cuenta a sus discípulos. Así que, hermanos, qué lección tan maravillosa, ¿no es cierto? Qué lecciones maravillosas nosotros recibimos a través de las parábolas. A lo mejor nunca en la vida, ni yo, hermano, la habíamos estudiado así un poco más despacio para ver los mensajes que hay allí. Pero qué lecciones maravillosas aprendemos de nuestro Señor cuando consideramos nosotros sus parábolas. Y yo le voy a encomendar a que la vuelva a leer en alguna ocasión. A lo mejor hay una revelación allí que ni hablamos aquí, pero el Espíritu Santo le va a revelar algo nuevo, porque la palabra de Dios es así, ¿no es cierto? Amén. Entonces, qué maravilloso, hermano, lo que aprendemos de nuestro Señor cuando consideramos sus parábolas. Porque ellas, hermanos, involucran cosas que muchos profetas y justos del antiguo tiempo, hermano, ellos desearon oír, pero no la oyeron.
¿Sabe a dónde dice eso? Quiero que vayamos rápido a San Mateo capítulo 13. Vean San Mateo 13. Estas lecciones maravillosas involucran cosas que ni los profetas, hermano, ni los profetas, ni muchos de los justos del Señor, ¿verdad? Ellos desearon oír estas cosas, pero no las oyeron. Capítulo 13 de San Mateo. ¿Lo tiene? Versículo 16 y 17. Mire lo que dice Jesús acerca de eso. Y es hablando del motivo de las parábolas. 13, Mateo 13, 16 y 17. Dice, pero bienaventurados, ¿qué dice? Vuestros ojos, porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. ¿Qué son nuestros ojos y nuestro oído? Porque oímos las enseñanzas de Jesús, que otros no las escucharon. Nosotros nos quedaron escritas. Muchos las escucharon así personalmente, pero quedaron escritas, y por eso que quedó escrito, hermano, nosotros tenemos la bendición, el privilegio de oírlas y ver la mano de Dios, ver lo que Dios hace. Somos bienaventurados. Jesús dijo eso, hermano. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Así que somos bienaventurados, ¿verdad? También somos verdaderamente privilegiados, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos están conectados ahorita con lo que estoy diciendo? El agua está cayendo, por eso es una bendición, ¿verdad? Cuando el gran calor y ay, Señor, decimos, ¿verdad? Esto ya es un paréntesis. Gran calor, ¿verdad? Ay, Señor, qué sol. Ay, no, ya no aguantamos. Y ahí dormimos hasta en el suelo, gran calor. Ay, Señor, que llueve un día de esto, porque, ¿verdad? Y cuando está lloviendo, ay, oyendo la palabra de Dios, estamos ahí. Ay, Señor, me voy a mojar. Y no eso queríamos, pues. Que le caiga el aguaje. Nos refrescamos, ¿verdad? Yo le aseguro y vamos a dormir fresquitos, ¿verdad? Porque ya ¿cuántos días van de lluvia? Este es el cuarto día, creo. Si es el cuarto día de estar lloviendo, está más fresca la cosa. Las plantitas están bien. Así que esté tranquilo, mejor escuche esto. Mejor escuche atentamente esto y olvídese de la lluvia. Somos verdaderamente privilegiados, hermanos, al tener la oportunidad de oír estas enseñanzas de Jesús, que son de bendición para nosotros. Al conocer realmente somos privilegiados porque nos ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios, que estuvieron ocultos por siglos, pero por miles de años, y Dios ahora nos las reveló a nosotros. Estas parábolas, las enseñanzas de la parábola son revelación del reino de Dios para nosotros. ¿Somos bendecidos o no? Muchos las quisieron escuchar, hasta los profetas, y no las escucharon, hermano. Las quisieron oír y no, ¿verdad? No las oyeron. Los quisieron ver y no. Pero nosotros somos privilegiados. ¿A dónde dice eso? El versículo 10 y 11 de San Mateo, hermano. Si está ahí, si no se enrolla la Biblia, en San Mateo 13 siempre. Dice el versículo 10 y 11. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ve? Somos privilegiados, ¿no es cierto? Así que dígale, gracias, Señor, por tu revelación. Dígale, no me vea a mí, vea para arriba y dígale, Señor, gracias por la revelación de tu palabra para mí. Sí, somos privilegiados. Ahora la pregunta importante es, ¿qué debemos de hacer con lo que hemos aprendido a través de las parábolas de Jesús? O con lo que aprendemos a través de su palabra, hermano. ¿Qué debemos de hacer? Dígame. Bueno, cada uno tenemos la respuesta. Jesús quiere algo. Cuando al principio Jesús inició la enseñanza en parábolas, Él enseñó, hermano, la importancia de utilizar lo que nos ha dado, de utilizar lo que Él nos diera, lo que Él nos revelara. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Él? Utilizarla, usarla, ponerla por obra. Eso es lo que el Señor quiere, porque hermanos,
Dios no saca nada de nosotros que cuando Dios está hablando y revelando las verdades del reino, nosotros, amén, aleluya, oh, gracias a Dios, y no hagamos nada con eso. ¿De qué le sirve a Dios que estemos ahí hasta llorando? Ay, qué palabra me ha tocado, y no hacemos nada. Al llegar a la casa estamos peor a veces, no la ponemos por obra. No, Dios lo que quiere es que la pongamos en práctica. En cada oportunidad, en la menor oportunidad, acuérdese de las enseñanzas de Jesús. Los discípulos del reino debemos de ser diferentes a la gente que está afuera. Estamos para ser sal y para ser luz en medio de las tinieblas. Es nuestra responsabilidad. Eso es lo que Jesús quiere, hermano. Esforcémonos. ¿Es imposible eso? ¿Cree que es imposible poner en práctica las verdades del reino? No. Todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece en los momentos más difíciles. Él nos ayuda para poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. Porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo y Él no nos deja ni un momento. Jesús dijo: yo les dejo al Consolador. Él los va a enseñar las cosas, los va a guiar a toda verdad y justicia. Les va a enseñar las cosas, les va a recordar lo que yo les he dado. ¿No es cierto que el Espíritu Santo es el que nos evita que caigamos en errores cuando estamos ante una situación difícil? Él nos ayuda para no cometer errores. Él nos ayuda, por eso debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Él nos enseñó la importancia de utilizar. En el capítulo 13 de San Mateo, donde usted sé que no ha cerrado la Biblia, y el versículo 12 dice: porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá, ¿qué dice? Más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús es claro en eso, hermano. Yo les he dado, pero si no lo utilizan, ¿qué dice el Señor? Nos lo va a quitar, porque debemos de saber apreciar lo que Él nos ha dado. Así de que Él enseñó la importancia de utilizar eso. Y lo dice en el versículo 12, aún en la última parábola que vimos, en la de las minas, ¿verdad? Que hemos considerado, Él ha señalado el mismo punto nuevo. Lucas 19, miren el versículo 26. Él dijo, lo dijo en 13:12 de San Mateo, pero también el 19:26. Y dice: pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús enseñó eso para que lo tengamos bien claro, hermano, bien claro. Así que considero, hermanos, que debemos de pensar en esta pregunta, y es para todo. Ponga atención a esto. Ponga atención a esto. ¿Seremos encontrados fieles en nuestro uso de lo que Él nos ha dado? Ha sido dado a través de Cristo en sus parábolas. ¿Seremos encontrados fieles en lo que Él nos ha enseñado cuando el Señor venga? Esa es una pregunta importante para nosotros. El Señor nos dice, eso es bien importante. Yo quiero decirles algo, hermano. Sé que en el corazón de Dios está esto, y también en mi corazón como pastor. El tiempo dedicado para preparar estos estudios, para poder darle desmenuzado a estas cosas, la manera en que uno se esfuerza y todo, es la razón de que como pastor, mi oración es que lo que hemos recibido de Dios, que esta parábola, estas enseñanzas de la parábola, hermanos, esa gracia que de parte de Dios, ese aliento provisto que Él nos ha dado, hermano, en este estudio a través de las parábolas de Jesús, realmente, hermano, mi deseo es y mi oración es que cada uno de nosotros le demos valor a estas parábolas y que seamos encontrados fieles a Dios, tomando en cuenta esta enseñanza, que la pongamos en práctica para que cuando el Señor venga, cada uno de nosotros seamos encontrados fieles a Dios y podamos escuchar esas palabras tan lindas que el Señor nos va a decir si nos encuentra fieles atendiendo su palabra que Él nos ha dado. Esas palabras lindas que Él dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo deseo como pastor que todos escuchemos esas palabras. Tomemos en cuenta el mensaje del Señor, que estas parábolas hagan mella en nuestro corazón
y tratemos de ponerla por obra, porque Cristo, nuestro Rey, pronto viene por nosotros. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar cuando el Señor se manifieste? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Cierre sus ojos, hermano, y dígale: Señor, digámosle todos juntos: gracias por la enseñanza de tu palabra. Mientras usted le da gracias a Dios, es posible que en medio nuestro, hermano, por favor, todos concentrados, cierre sus ojos, no mire para otro lado, no se esté distrayendo, concéntrese y démosle gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado, por lo poco o lo mucho que usted ha agarrado de la palabra de Dios. Mientras yo invito a alguien que no ha tomado su decisión por Cristo, o que desea hacer nuevos votos con el Señor, y decirle esta noche: Señor, yo quiero ser encontrada fiel cuando tú vengas. Quiero ser encontrado fiel cuando tú vengas. Algún hermano o amigo que a través también del internet esté conectado con nosotros y ha escuchado esta palabra, yo quiero invitarle para que tome la decisión. Si alguien que está aquí también pueda unirse y puede pasar al frente y decirle: Señor, yo me reconcilio contigo, yo te recibo como Señor y Salvador. Quiero que repita conmigo esta oración y dígale: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti, pero creo, Señor, en la verdad de tu palabra. Creo en el amor tuyo para mí. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberme alejado de tu camino. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Una vez más tomo fuerzas en ti para seguir adelante, Señor. Gracias por darme la oportunidad. Gracias, Señor. Padre, te damos las gracias porque eres Dios de oportunidades. En este momento, Señor,